Welcome to this session. This is our first session for week number 2, and today we are going to check the topic past simple. Chicas y chicos, bienvenidos y bienvenidas a esta sesión de espacio abierto correspondiente a la semana número 2. Esta es nuestra primera semana y bueno, eh, el tema que vamos a ver el día de hoy es el pasado simple. ¿Sí? So, the agenda for today. We are going to start with the objective, then we have the review for past continuous, the topic we checked last class. Then we have the topic for this session, which is past simple. Then we are going to check the topic past simple tense with regular and irregular verbs. And well, at the end, what are we going to do on next sesión de espacio abierto? Sorry. So, agenda para el día de hoy, comenzando con el objetivo. Después tenemos un repaso del pasado continuo. Después pues veremos el tema de esta sesión, que es el pasado simple el verbo to be, ¿verdad? Después tenemos el tema del pasado simple de los verbos regulares e irregulares. Y terminaremos con lo que será en la siguiente sesión, espacio abierto, que es el día viernes, punto de las 2 de la tarde. So, the objective says unit number 3, customs and traditions. Objetivo, unidad número 3, costumbres y tradiciones. And it says, dice, explica las nociones gramaticales y el vocabulario propuestos en esta unidad para comunicar de manera oral y escrita experiencias que ocurrieron en el pasado en relación con su contexto y solicitar información de manera oral y escrita en torno a un evento específico del pasado. Estos son nuestros objetivos. So, como repaso del tema pasado, tenemos una lectura. ¿Y qué es lo que vamos a hacer? Pues bueno, vamos a leer este texto y una vez terminemos de leerlo, vamos a responder si las oraciones son verdaderas o falsas. Para ello, pues necesito de su participación, chicas. ¿Quién quiera comenzar a leer? Yo les voy a ayudar, obviamente, yo les puedo ayudar. Y bueno, primero déjenme lo divido. Vamos a leer hasta aquí. Después vamos a leer hasta aquí. Ok, Marta, usted lee primero. Y por último, hasta aquí. Ok. Marta, Angélica, usted comienza. Después tenemos a Georgina. Y por Sí, último, a María de Lourdes. Ok. Marta, Angélica, por favor, puede comenzar. Antes de que comience, ¿quiere que lea primero yo y después de mí lee usted? ¿O usted lo puede leer y ya nada más corrijo la pronunciación? sí, comienzo. Ok, bueno, la escuchamos. Angélica. ¿Lo leo todo el texto? No, 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 hasta donde puse la marca, hasta aquí, hasta Sky. Ya, Sky, claro. Ay, nada más que vea bien. I was a quiet night in Quiet, the park, quiet night in the park with a clear sky when sometime really strong happened, strange. strange, Ujú. okay, gracias, happened. We were admiring the full moon when another singular full bluish Ujú. moon opened Here, in the sky. okay, thank you. Next, Está un poco. Georgina, Georgina. Sí, perdón. Ujú. Es while Ujú. we were trying to record it with Record it. record it with our mobile phone, the UFO, UFO, ¿qué? suddenly, Suddenly
vanished and a little glowing Ujú. fellow shone in the gloomy atmosphere. Ujú. Atmosphere. 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 We tried to make sense to it, show it, show thing, Shouting. something that it might, It might. might be a ghost or a spectrum. Then we noticed We that it notice. we know that it Notice. was nothing. No, Ujú. that it was pointing at Ujú. our the dog, and the dog immediately responded. Thank you very much, Georgina. Lourdes. Okay, hello. It Hi. followed out of the blue. The UFO appeared again, and all of a sudden, the dog and the alien vanished when a shiny light stung our eyes. We checked our recording, but I didn't show a thing. I was broken, soundless. It was, ya no veo, profesor, perdón. It was the last time we Ah, saw our dog. okay, it was the light, es que no les, creo que es algo de mi ordenador. Okay, it was a black and soundless. It was the last time we saw our dog. Okay. Very good. Thank you. Thank Okay. you. Muchas gracias, chicas. Ok, dice, era una noche muy tranquila en el parque con un cielo despejado cuando algo realmente extraño sucedió. Estábamos admirando la luna llena cuando otra luna llena de color azul apareció en el cielo. Mientras nosotros tratábamos de grabar con nuestros teléfonos, el ovni de repente se desapareció y un pequeño amiguito que brillaba en la oscuridad apareció. Nosotros tratamos de darle sentido a esto, gritando que tal vez podía ser un fantasma o un espectro. Entonces nos dimos cuenta que esta cosa estaba señalando a nuestro perro y el perro inmediatamente respondió, lo siguió. De la nada, el ovni volvió a aparecer y se fueron, él y el perro, cuando una luz muy brillante nos dejó ciegos. Tratamos de revisar las grabaciones, pero no mostraba nada. Todo estaba en negro y sin sonido. Esa fue la última vez que vimos a nuestro perro. Es una historia que está incompleta, pero la historia termina en que el perro sí regresa. Entonces, si te dan el pendiente, el perro regresó. Ok, ahora, las oraciones, dice la primera. The story happened in the park during the afternoon. La historia sucedió en el parque durante la tarde, ¿verdadero o falso? Chicas, pasó falso. That's right, it's false. They Falso. were admiring, yeah, that's right. They were admiring the blue sky. Estaban admirando el cielo azul. True or false? Verdadero. Truthful. Mhm. It's Falso. false. Yeah, it's false. Es falso. Estaban admirando la luna. Okay. Next, they were trying to record the UFO when it disappeared. Trataban de grabar el ovni cuando este desapareció. True or false? True. True. That's right. And the last question, I'm sorry, the last sentences. The recording didn't show anything. La grabación no mostró nada. True or false? True. True. True, that's right. Very good, guys. Excelente.
So now we are going to start with the first topic, which is the past simple of the verb to be. Vamos a continuar con el primer tema, que es el pasado simple del verbo to be. Okay? So, when are we going to use it? ¿Cuándo vamos a usarlo? Okay. It says, we can use the past simple of the verb to be to talk about situations and states in the past. Dice, usamos el pasado de simple del verbo to be. Ok, no te preocupes, María Lourdes, no pasa nada. Utilizamos el pasado simple del verbo to be para hablar de situaciones o estados que ocurrieron en el pasado. Por ejemplo, I was at my grand's house yesterday. Estaba en la casa de mi abuela el día de ayer. She was with her friends last Saturday. Ella estaba con sus amigas el sábado pasado. We were happy yesterday. Nosotros estábamos felices el día de ayer. Okay. Next. Bueno, continuing with this. Says for negatives, we use not, and we can contract not and the verb, especially when we are speaking. Para las oraciones negativas utilizamos not y se podemos contraer not y el verbo to be, especialmente cuando estamos hablando. Y aquí viene un ejemplo, dice, I was not late for school this morning. O también podemos decir, I wasn't late for school this morning. He was not at home last Saturday. He wasn't at home last Saturday. Y podemos decir was not o wasn't, were not o weren't. Both are right. Cualquiera de las dos opciones son, perdón, son correctas y no alteran el significado. Y por último, dice que para las preguntas cambiamos el orden de la oración. Es decir, comenzamos con el verbo to be, seguido del sujeto, y complemento. Ejemplo, were you tired this morning? Yes, I was. Was she at the park last Sunday? No, she wasn't. Okay. Now let's check out the grammar structures. Vamos a revisar las estructuras gramaticales. So, says in here, for the affirmative sentence, para la oración afirmativa, we start with the subject plus verb to be plus complement. Remember, the verb to be must be in the past tense, and for the past tense, we have two options, which are were, was, and where. Depending on the subject is the one we are going to use. If we start with I, he, she, it, if we have this subject, I, he, she, it, we use was. And if we have we, you, or they, we use where. Okay. The negative sentence starts the same. We start with a subject plus verb to be negative plus complement. And remember, the verb to be can be in full form, which is was not, were not, or in the short form, which is wasn't, weren't. Okay. And the question starts with the verb to be plus the subject plus the complement. For example, were they happy? Was she rich? These kind of questions, the ones that starts with the verb to be, are called closed-ended questions. And these closed-ended questions give us only yes, no answers. If the answer is affirmative, we start with yes plus subject plus verb to be. And if it's negative, no plus subject plus verb to be negative. Yes, they were, no, they weren't. Okay. Now, if we want a more elaborate answer, we can use a WH word at the beginning plus verb to be in the past tense for sure, plus subject plus complement. For example, where was she tired? Why was she sick? When were we ready? Why was he angry? Where were you yesterday? Etc. So
Now let me explain in Spanish. Ok, las estructuras gramaticales. Bueno, perdón. La estructura afirmativa comienza con el sujeto seguido del verbo to be más un complemento. Eh, no, sujeto, verbo to be y un complemento. Recuerden que dependiendo del sujeto es el verbo to be que vamos a utilizar. Si, por ejemplo, tenemos I, he, she, it, yo, él, ella o eso, utilizamos el verbo to be was. El verbo to be en pasado was. Pero por ejemplo, lo contrario, si tenemos we, you, they, utilizamos el verbo to be en pasado were. We were, you were, they were. ¿Ok? Ejemplos de la oración. I was happy. Yo estaba feliz. You were at school. Tú estabas en la escuela. Ahora, la oración, la oración negativa, la oración negativa comienza con un sujeto seguido del verbo to be negativo y para ello podemos utilizar la forma corta que es wasn't o weren't o la forma larga que es was not, were not. Hace un complemento. Es más común utilizar la forma corta al momento de hablar, es decir, es más común utilizar wasn't, weren't al momento de hablar, mientras que was not, were not es más común que lo utilicemos al momento de escribir. ¿Ok? Y por último tenemos la pregunta y para la pregunta hay dos opciones, preguntas cerradas y preguntas abiertas. Si lo que andamos buscando es una afirmación, una negación, es decir, buscamos un sí o un no, la pregunta cerrada es la opción. ¿Ok? ¿Cuál es la estructura? Pues comenzamos con el verbo to be, más un sujeto, más un verbo, perdón, más un complemento. Ejemplo, were they happy? Was she rich? Y les digo, este tipo de preguntas son cerradas porque solo aceptan respuestas de sí y de no. Si la respuesta es sí, comenzamos con la palabra yes, más el sujeto, más el verbo to be. Si es no, pues es no, más sujeto, más verbo to be. Yes, they were, no, they weren't. Yes, she was, no, she wasn't. Si queremos una respuesta más elaborada, estas preguntas se les llaman open-ended questions. Y pues debemos de utilizar un WH word al inicio. Puede ser where, why, when, how, what, etcétera. Más el verbo to be en pasado, que puede ser was o were. Más el sujeto y un complemento. Ejemplo, why was he tired? When were you ready? ¿Sí? Mm. Este tipo de preguntas se responden con acciones afirmativas en pasado con el verbo. He was angry because I was tired yesterday. ¿Ok? Ahora, hasta aquí alguna duda, pregunta que tengan. Feliciana, Georgina, Marta, Marcela, María de Lourdes. Yes, I'm sorry. Ujú. Aquí estoy. Ya, creo que, ¿sí me escuchan? Creo que ya lo pude componer. Sí, Ok, sí se escucha. ok. Ujú. No tengo preguntas. No Ok, alcancé a escuchar exactamente bien, pero no me quedó claro el was, where y las respuestas cortas y las largas. ok, perfecto. Gracias. Mm, gracias. ¿Alguien más? ¿Dudas, preguntas? ¿No? ¿Todo bien? Creo que no. Ok, perfecto. Bueno, vamos a hacer una actividad. Déjame ver si esta es la del pasado. Bueno, ahorita que acabe. Sí, estos son presentes. Es esta. No. Ok. Feliciano dice, they little birds. ¿Cuál es la respuesta? Was o where?
Where. Okay. Muy bien, gracias. Georgina. Yesterday I sick. Was or where? Where? I were or I was. Where? No. Recuerden que con I, he, she, it, yo, Cierto. él, Sí. ella y eso, Es utilizamos was. was. Pero Ok. con you, we, they, tú, nosotros y ellos es where. Okay. Ok. Thank you. Marcela, Doris and I nervous about it. Was or where? Was. Was, pero aquí tenemos dos personas. Doris and I. Doris y yo. O sea, nosotros. We. Were, sí es cierto, We profe. were. Sí, sí. Okay. Very good. Thank you. Marta Angelica, the doors all open. Where? Where? Very good. Porque doors Where? está en plural. Thank you. María de Lourdes, Larry still asleep. Larry was still asleep. Okay, very good. Excellent. Feliciano, Mrs. Johnson here an hour ago. Where or was? Was. Muy bien. Very good. Georgina, you're right to do something. Where or was? Was. You was. Segura. You You. was. You no es también singular, no. Sí, pero es la excepción. Right. You were. Were right. Acuérdate. Ok. I, yo. He, she, it, él, ella y eso utilizan was. You, we, they, tú o ustedes, nosotros y ellos utilizan were. Okay, Ok. thank you. Marcela, the machine not broken. Was. The machine was. Okay. Marta Angélica, be careful not to wake the baby. We were. Okay, very good. Mm, María Lourdes, the gray kitten soft. Okay, the gray kitten was soft. Okay, very good. Excellent. So let's continue with the next topic, which is the past simple for regular and irregular verbs. Vamos a continuar con el siguiente tema, que es el pasado simple para verbos regulares e irregulares, seguido de las reglas gramaticales. So, for regular verbs, it's easy. It's easy to learn how to turn verbs from present into past. Only regular verbs. For irregular verbs, it's a little bit complicated. Why? Well, for regulars, we have a rule, and for irregulars, we don't have a rule to turn them into past tense. So, for regular, before saying this, vamos a ver cómo convertir verbos regulares e irregulares del presente al pasado y después vamos a ver la gramática. Para los verbos regulares es fácil porque hay una regla que nos dice cómo hacerlo. Solamente es cuestión de aprendernos la regla. Mientras que para los verbos irregulares es un poco complicado porque no tenemos una regla que nos indique cómo hacerlo. O sea, no hay una regla que nos diga cómo cambiar del presente al pasado
los verbos regulares. Existe algunas cositas que podamos utilizar, pero no son como reglas como tal. De todas formas, ahorita que lo veamos, se los voy a comentar. Pero bueno, vamos a comenzar con los verbos regulares. So, for regular verbs, we have our general rule. And this, let me open it. This general rule says that every or each regular verb can be turned into past tense, just adding the ed ending at the end of the verb. La regla general dice que cualquier verbo regular en presente se puede convertir, perdón, se puede convertir al pasado solamente agregando la terminación ed, ¿ok? Al final de cada verbo. Por ejemplo, el verbo rain, que es llover, se transforma en rained, que es llovió. The verb cook can be turned into cooked. Cocinó en perdón, cocinar en cocinó. The verb wait se puede convertir en waited. Esperar, esperó. ¿Ok? Entonces, esta regla general nos ayuda, sí, a que se nos facilite el convertir verbos del presente al pasado. Nada más hay que tener en cuenta que solo aplica para los verbos regulares. O sea, hay que conocer si es verbo regular o irregular. ¿Ok? ¿Hasta aquí alguna duda? No, thank you. Okay, and the rest? No, says not Angelica. Okay. No, no. Well, very good. Excellent. Muy bien. So, continuing with the rule says, the rule, the exception for the rule. Well, not an exception, but a sub rule. Esto no es una excepción, sino un añadido a la regla. It says, if the verb ends with a consonant plus letter E, consonant plus letter E, we only have to add the letter D at the end. So, for example, if it ends for example, the verb leave, which ends with consonant plus letter E. We only have to add the letter D in order to turn it into past tense. So, live can be turned into live. Vivir, vivió. Dance, dance. Dance, bailar, dance, bailó. But if you can see in there, we only have to add the letter D. Why? Because our verbs like live, dance, smile, laugh ends with the letter E. Even if it's soundless, they end with the letter E. So we have to write the letter D at the end. ¿Ok? Entonces, la subregla dice que si los verbos terminan en consonante más letra E, lo que debemos hacer es solamente agregar la terminación D. ¿Ok? Solamente agregamos la terminación D. No agregamos otra cosa más que la D al final. Esto aplica, por ejemplo, para el verbo live, que es vivir, pues se convierte en live con terminación D. O dance, que es bailar, pues dance, bailó. Smile, sonreír, smile, sonrió. Love, amar, love, amor. ¿Ok? Ahora, siguiendo con las reglas, continuing with the rules, we have that if the verb ends with the combination consonant, vowel, consonant, we have to double the last consonant and add the ed ending. Si el verbo termina con la combinación consonante, vocal, consonante, consonante, vocal, consonante. O sea, en inglés, esto es en inglés, no es en español. Si termina en consonante, vocal, consonante, hay que poner la última consonante 2 veces más la terminación de D. Como por ejemplo el verbo stop, que es detener, stop.
con doble P. O plan, que es planear, planet, con doble N. Admit, admitir, admitted, admitió, doble T. Hace la pregunta que si aplica con el verbo nacer. No, porque el verbo nacer, born, termina en ORN, que es vocal, consonante, consonante. Y debe de terminar con consonante, vocal, consonante, como el verbo stop, consonante, vocal, consonante. O si hablamos de la regla de los que terminan en E, debe de ser consonante más vocal. ¿Ok? Cosa que el verbo nacer no tiene. ¿Ok? Entonces no aplica. Y por último, nos dice la regla que si el verbo termina en consonante, vocal, consonante, pero esta última consonante es la letra Y, la W o la X, no debemos de poner la doble, no debemos de hacer nada más que agregar la terminación ed. Por ejemplo, el verbo play, jugar, que termina en consonante, vocal, consonante, pero la última consonante es Y, se convierte en played, con solamente una Y y la terminación ed. O fix, que es arreglar, fixed, una X y terminación ed. O snow, que es nevar, se convierte en snowed, que es nevado o nevó, con solamente la terminación ed. ¿Hasta aquí alguna duda? Sí, asesor. Esta última Ujú. que terminan en W, X o Y, entonces Ujú. es igual a la de los verbos, a la primera, ¿verdad? Que nada más se le agrega ed. Así es, Ah, así es. ok, gracias. Por nada, ¿alguien más? Sí, yo, María de Lourdes. Dígame, Yo estaba Lourdes. leyendo en un recurso y ahorita que la compañera Ujú. mencionó el verbo born, decía que los verbos en monosílabos, no sé si estoy bien, entendí que eso se quedan en los tres tiempos igual, born, nada más lo que cambia es el auxiliar. Ahorita lo vemos. Eso aplica para las oraciones negativas e interrogativas. Ahorita lo vamos a ver. Ok, gracias. Ujú. Por nada. ¿Alguien más? No. Bueno. Ah, bueno, esta es la regla de general para los verbos regulares. Para los verbos irregulares no aplica. No aplica esta regla. Los verbos irregulares tienen una forma en presente y una forma en pasado y debemos de aprendernosla tal cual es. Podemos categorizar, podemos hacer tres categorías y estas categorías son verbos que en presente y en pasado son iguales y no cambia la pronunciación, como el verbo hit en presente y hit en pasado, o el verbo hurt en presente y hurt en pasado, o el verbo bet en presente, bet en pasado. O pot, Put también, sí, en efecto. Put en presente y put en pasado. Ahora, la segunda categoría que podemos crear es verbos en presente y en pasado son iguales, pero se pronuncian distinto, como el verbo leer, que se escribe bueno, se pronuncia en presente read y en pasado se pronuncia read, pero se escriben igual, solo lo que cambia es la pronunciación. Y la tercera categoría son verbos que en presente tienen una forma y en pasado tienen otra forma, como do y did. Did, done. Deal, deal. Feed, fed. Feel, fed. Twin, swam. Sweep, swept. Strike, struck. ¿Ok? Por lo general, estos verbos el pasado se parece al presente, solamente cambia una vocal o cambia el acomodo de las letras, pero no es una regla, no lo tomen como una regla. A veces sucede y a veces no sucede, como por ejemplo el verbo to be,
En presente es be y en pasado es was o were. ¿Ok? ¿Hasta aquí alguna duda? No. No. ¿Los demás? No, ¿todo bien? Bueno, vamos a ver. Let's see the grammar rules. Vamos a checar las reglas gramaticales. So, this is important, guys. Why? Because the only sentence that uses verbs in the past tense is the affirmative sentence. The negative and question forms do not use verbs in past. They use auxiliaries, which is the thing your partner was saying just moments ago. Okay? So, which is the sentence structure for the affirmative sentence? Well, we start with the subject plus verb in the past tense. If it's regular with the ending. If it's not regular, well, you have to learn them as they are. Plus and plus complement. Okay. For example, I lived in London. She lived in Paris. He watched a movie. They wanted a holiday. If you can see here, they have the ending or they have the verb in past. Okay. Also, it is important to mention that the negative sentence, well, before this, let me explain in Spanish. Okay, la estructura afirmativa comienza con un sujeto seguido del verbo en pasado más complemento. Y ojo, aquí chicos, solamente la estructura afirmativa utiliza el verbo en pasado. Para la pregunta para la pregunta y la oración negativa no usamos los verbos en pasado. Ahorita les voy a explicar qué usamos. Pero lo importante aquí es que recuerden, oraciones afirmativas sí usan el verbo en pasado, ¿ok? Y siempre se componen de un sujeto seguido del verbo en pasado más un complemento, ¿ok? Ejemplos: I lived in London. He lived in Paris. He watched a movie. They wanted a holiday. ¿Se dan cuenta? Estas oraciones tienen el verbo en pasado. Ahora, so now the negative sentence. The negative structure uses something called auxiliaries. La estructura negativa utiliza algo que se llama auxiliares. And these auxiliaries are in past tense and tell us the sentence is negative. So even if we want to write the negative for a verb in the sentence, in the simple past negative sentence, it is impossible. Why? Because we have the auxiliary didn't. So the structure starts with the subject plus didn't plus verb plus complement. Okay? For example, I didn't live in Spain. So it is not correct to say I didn't live it. That's not correct. The correct form, I didn't live in Spain. Okay? Now let me explain this in Spanish. Okay, las oraciones negativas, tanto como las preguntas, el verbo no lo van a poner en pasado. ¿Por qué? Porque para ello utilizamos un auxiliar que nos va a indicar que es pregunta o que es una oración negativa, como en este caso. Y el auxiliar es didn't, es esto que tenemos aquí. Didn't, did not. Y bueno, nos indica que la oración es negativa y está en pasado. ¿Ok? Ahora, las oraciones negativas comienzan con un sujeto seguido del auxiliar didn't más un verbo que está en su forma base, no tiene terminación ed. Y un complemento. Ejemplos: I didn't live in Spain. He didn't watch a movie. Pero si decimos I didn't live in Spain, es incorrecto. Lo correcto es live, sin la terminación ed. Y así para todos los verbos. ¿Hasta aquí alguna duda?
Antes de continuar con la pregunta. No, thanks. Thank you. And the rest? ¿Los demás? No, everything's right. Okay. The question. Well, the question starts with did plus subject plus verb plus complement. Okay. So, as we have the subject in here, as we have the auxiliary in here, the verb must be in the base form. For example, did you live in Italy? Did you watch a movie? You can see here, we do not say, did you live it? Or did you watch it? No. Did she live? Did you live? Okay. La oración de la pregunta, pues comienza con did, más sujeto, más verbo y complemento. Que estamos hablando de la oración. Perdón. Este tipo de preguntas, pues no pueden llevar verbo con terminación nd. ¿Por qué? Porque ya tenemos el auxiliar did, que nos indica que la oración está en pasado y que es una pregunta. ¿Ok? Entonces, ¿hasta aquí alguna duda? ¿Todo bien? ¿Todo bien? Yes. Todo bien. La pregunta Very good. entonces tampoco se cambia el No, verbo, no, continúa no. en su forma Ujú, natural. Ok, gracias. ajá, sí, sí, no podemos cambiar el verbo a pasado porque ya tenemos el auxiliar en pasado. ¿Sí? Gracias. Por nada. Bueno, vamos a continuar con la, los ejercicios. Aquí tenemos uno para regulares, otro para irregulares. Okay. So, says, donkey last night. Didn't sleep or don't sleep. Which is the answer? Feliciano? Didn't sleep. Very good. Next, Georgina. Fiona in the kingdom of far, far away. Lived or did leave? Live. Okay, very good. Next, Marcela. Donkey well. Danced. Donkey didn't well. Or did donkey dance well? A o B. B. Okay, very good. Next, Marta Angelica. Crack donkey in the past. Like or didn't like? Yes. Didn't like. Didn't like. Very good. He a lot last Saturday. María de Lourdes. Okay, he screamed a lot last Saturday. He screamed. Very good. Feliciano struck fast when he was a baby. Did run or did run? A o B. La A. No, es la letra B. Did run. Okay. Next. Trek with his friends. Georgina. Did live. Did leave. Or didn't leave. Didn't live. Didn't live. Okay. Didn't leave. Muy bien. Georgina. Marcela. Fiona baby 10 years ago. Did Fiona have or have Fiona did? A o B. Did es A. Okay, very good. Y Marta Angelica. TV last night. Didn't watch or watched? Watched. Okay, muy bien. María Lourdes. Pinocchio the wall and then climbed help or climbed help.
A o B. Climb help. La A. Yo climb help. Climb La, help. Ajá, es la B. ajá, yes. Muy bien, porque and, la palabra and, une dos oraciones. Es como si fueran dos oraciones. Yes. Ok, ahora vamos a hacer un ejercicio para los verbos irregulares. Déjenme ver el otro. Sí, es sencillo. Sí. Feliciano, el verbo en pasado para write, ¿cuál sería? ¿Cómo escribimos write en pasado? Where, seguro. No, este no es el verbo to be, lo acabamos de ver. Wrote, exacto. El pasado de write es wrote. Georgina, el pasado de it es Ate. ate. Muy bien. El pasado, Marcela, el pasado de have es Perdón, have. had. Muy bien. Ay, perdón. Thank you. Marta Angélica, el pasado de sleep es Queda igual. Es slept. slept. Muy bien. María Lourdes, el pasado de break. Broke. ¿Cuál? Broke. Broke. Muy bien. Feliciano, el pasado de take es took. Ok. Georgina, el pasado de go es Ay, según yo es gone. No. mm, mm. Way. Nope. Went. When. Ok. Ok. Fui. Thank you. Marcela, el pasado de lose es Lost. lost. Thank you. Angélica, el pasado de buy es Buy es bought. bought. Very good. María Lourdes, el pasado de come es Came. came. Thank you. Feliciano, el pasado de know es el pasado de know es new. Muy bien. Regina, el pasado de are es Where. where. Excelente. Marcela, el pasado de meet es Meet. met. Met. Thank you. El pasado de win, Angélica, es I es won. ok, won. Thank you. Lourdes, el pasado de do es Did. did. Ok, Feliciano, el pasado de speak es spoke. Georgina, el pasado de leave es Lift. left. Left. Ok. Ok, thank you. Marcela, el pasado de make es Made. Ujú. Thank you.
Marta Angélica, el pasado de give. Gave. Gave. Lourdes, el pasado de swim. Swam. Swam. Feliciano, el pasado de find. Found. Muy bien. Y Georgina, el pasado de run es Run. run. Muy bien. Excelente. So, then we have a listening activity. So, vamos a poner atención al audio, chicos. Lo reproduzco 2 veces y contestamos estas preguntas. Pongan atención. Hi, I'm Julie with English Panda News. Today I'm on the street asking people a simple question. What did you do yesterday? This is Bob. He works in an office and loves exercise. Bob, what did you do yesterday? Yesterday? Well, I woke up early because I like to exercise before work. I left home around 5 a.m. and walked to the gym. Once I arrived at the gym, I stretched and did some cardio to warm up. Great! What cardio did you do? I usually ride the stationary bike. I jogged for 20 minutes to loosen up my muscles. Then I lifted weights for an hour. Yesterday was an arm day. Ugh, I hate those. What did you do after you finished your workout? I finished at 8:30 and I went straight to work. I had meetings all morning and worked on a project during the afternoon. It sounds like you were very busy. What time did you finish work? I finished work at my normal time, around 5 o'clock. Then I went to meet a friend at a restaurant nearby. We had a really nice dinner. I had steak and she had pasta. I got home around 8 o'clock and I watched TV for a while. I was exhausted after a busy day, and I actually fell asleep on the couch. Nice. Thanks for your time. Excuse me? Hi, I'm Julie with English Panda News. Today I'm on the street asking people a simple question. What did you do yesterday? This is Bob. He works in an office and loves exercise. Bob, what did you do yesterday? Yesterday? Well, I woke up early because I like to exercise before work. I left home around 5 a.m. and walked to the gym. Once I arrived at the gym, I stretched and did some cardio to warm up. Great! What cardio did you do? I usually ride the stationary bike. I jogged for 20 minutes to loosen up my muscles. Then I lifted weights for an hour. Yesterday was an arm day. Ugh, I hate those. What did you do after you finished your workout? I finished at 8:30 and I went straight to work. I had meetings all morning and worked on a project during the afternoon. It sounds like you were very busy. What time did you finish work? I finished work at my normal time, around 5 o'clock. Then I went to meet a friend at a restaurant nearby. We had a really nice dinner. I had steak and she had pasta. I got home around 8 o'clock and I watched TV for a while. I was exhausted after a busy day, and I actually fell asleep on the couch. Nice. Thanks for your time. Excuse me? I'm interviewing some people and asking, what did Okay, guys. So the first question says, what did Bob do yesterday? ¿Qué fue lo que hizo Bob el día de ayer? Exercises.
He went to exercise. Very good. Number 2, what cardio did Bob do? ¿Qué tipo de cardio hizo Bob? Y va a probar una máquina que tiene ahí. Ahorita le pregunto. Bob jogging. Jogging. Jog for 20 minutes. Okay, very good. Thank you. He jogged for 10 minutes. Él trotó por 20 minutos. Number 3, what did Bob do after finishing his workout? ¿Qué hizo Bob después de terminar su workout, su entrenamiento? Straight to work. Sí. Meeting. Yes. He went straight to work. Very good. Él se fue directo a su trabajo. And the last question says, what time did Bob finish work? ¿A qué hora terminó Bob de trabajar? At 8 p.m. 8 p.m. Las 8 en punto. Very good. Excellent. So, that's all for this class, guys. So next class, we are going to continue with the topic past simple past but used to. We're going to check the difference among simple past and past continuous, as well as some activities, some practice activities. Es todo por la clase del día de hoy, chicos. La próxima clase tenemos continuación del tema del pasado simple, pero utilizando used to. Y vamos a ver la diferencia entre el pasado simple y el pasado continuo. ¿Hasta aquí alguna duda que tengan? Gracias. Thank you. Por nada. ¿No hay dudas? No. Pues bueno, si no hay dudas, doy por terminada la sesión, chicas. Nos vemos el día viernes a las 2 y chicos, nos vemos el día viernes a las 2 de la tarde, hora Ciudad de México. ¿Ok? Muchas gracias. Gracias, profe. Excelente día. Hasta Ok. luego. Hasta luego. See you guys. Bye. Gracias. See you. Bye, guys. Bye. Bye.